Muy bien. En la vida de Jesús siempre hubo antagonismo. ¿Qué es antagonismo? Antagonismo es cuando una persona está en contra de ti porque le dices la verdad, o está en contra de ti por cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas. Es más, hasta ese suspiro va a ser usado en tu contra, porque es un antagonista, es una persona que va a criticarte de una manera destructiva. Jesús siempre las tuvo a su alrededor. Algunos de ellos hasta eran sus hermanos en una ocasión lo criticaron porque le decían: ¿qué haces aquí haciendo milagros en Galilea? Mejor vete allá al templo, allá te van a hacer caso. Pero el templo estaba en una ciudad llamada, empieza con Jerú y termina con Salem. Jerusalén, exacto. El templo estaba en Jerusalén y el asunto es que cada vez que Jesús ponía un pie en Jerusalén tenía problemas. La primera vez que llegó, por ejemplo, ya cuando empezó su ministerio, entró al templo y cuando vio lo que estaba ahí, que habían metido animales al santuario, que habían metido cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban el dinero extranjero por dinero para ser usado en Jerusalén. Cuando vio toda esta situación, tomó un látigo y empezó a tirar las mesas de todas las personas. Al hacer eso, obviamente, los líderes religiosos dijeron: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Lo confrontaron con la intención de ver si realmente él tenía autoridad para hacerlo, porque si él era alguien especial, tenía la autoridad para hacerlo. Y Jesús les dice: bueno, la señal que les voy a dar es: derrumben este templo y yo lo construyo en 3 días. Estos hombres se llenaron de ira, porque ese templo del cual Jesús estaba hablando había tardado 42 años en ser construido. Y la única señal que vieron es que este hombre estaba enojado. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén, pues tenía problemas. Pero es precisamente aquí donde da un discurso que creo que es digno de ser examinado, y está en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 encontramos estas palabras muy comunes, que las escuchamos a menudo. Dice: Jesús juntó a todos sus discípulos y los estaba enseñando como era su costumbre, y les dijo a los que creyeron en él, porque también hay discípulos que no creían en él, pero eran sus discípulos. ¿Cómo puedes ser discípulo de Jesús si no crees en él? Bueno, es que en un rebaño hay ovejas y hay chivos, ¿no? Y a veces no se nota la diferencia, desde lejos no logras ver la diferencia. Pero algunos creyeron y otros no creyeron en él. A los que creyeron en él, que mi cuestión personal es que en realidad no creían en él, a estos que creyeron en él, dice la Biblia que les dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Bueno, este es el asunto, estas palabras: y conocerán la verdad y los hará libres. Si ustedes son mis discípulos, si se mantienen haciendo la voluntad. Yo le llamé a este mensaje el discipulado según Jesús, porque yo creo que hay discipulados de acuerdo a muchas personas, pero hay un discipulado de acuerdo a Jesús. ¿Qué me identifica especial? ¿Qué me hace especial como un seguidor de Cristo? Bueno, aquí está, creo, lo que Jesús está mencionando. Número 1, el discipulado comienza por creer. Cuando verdaderamente crees en Cristo. Gerardo estaba mencionando acerca de la presencia de Dios, y me acordé de un corito que dice: Dios está aquí. ¿Te acuerdas? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¿Te acuerdas? Tan cierto como la mañana siempre sale el sol. Pero esa frase, tan cierto como el aire que respiro, porque el aire que respiro no lo veo, pero está ahí, y Dios está ahí. El discipulado comienza creyendo. Cuando tú crees que Jesús está ahí contigo, cuando tú crees que Él es tu Señor, cuando tú crees que Él es el Salvador. Pero también el discipulado se mantiene, como dice Jesús, si se mantienen escuchando su palabra, atendiendo a su palabra, escudriñando la Escritura, escudriñando sus palabras. Y no solamente eso, de nada sirve escucharlas si no se obedece. ¿No es cierto? En el caso de estos discípulos me parece muy interesante porque hay una serie de respuestas a esto que Jesús dice. La primera de ellas es: ellos le dicen: ¿por qué nos dices esclavos? Dice literalmente: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que nos harás libre? A ver, número 1, si eres discípulo de Jesús, no me le andes hablando así. Bájale tu tonito 2 rayas. ¿Qué es eso de andar contestando? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Además, estás mal, sí has sido esclavo. Los israelitas fueron esclavos en Egipto, ¿cierto o no? Los israelitas fueron tomados por Asiria, ¿cierto o no? Fueron llevados a Babilonia y allá vivieron como esclavos, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué dices que nunca has sido esclavo? Has sido esclavo, y además de la esclavitud de la que está hablando Jesús, no es la esclavitud que te estás imaginando, es la esclavitud del pecado, la cual te logras liberar
a través del primer principio, creer en Jesús. Nosotros pensamos que, no sé si has escuchado que personas dicen, ay, gracias, me saliste de la nada, ¿eh? ¿Ustedes lo vieron? Yo no lo vi. Bueno, es interesante porque uno piensa que las personas que dicen, yo hago lo que se me da la gana porque soy libre, y tú no eres quien para decirme qué hacer o qué no hacer, yo hago lo que quiero porque soy libre. Bueno, en realidad no es que seas libre, estás siendo esclavo, pero del pecado. Estás siendo esclavo de tus propias concupiscencias, estás siendo esclavo de tus propia mentalidad. Y es de lo que Jesús les está hablando. Continúa el Señor diciéndoles la diferencia entre Abraham. Dice, ustedes no pueden ser hijos de Abraham, porque para empezar ustedes me quieren matar, y Abraham nunca hubiera hecho algo así. Ustedes me quieren matar, no me pueden ver ni en pintura. Jesús cada vez que los líderes religiosos lo veían una amenaza. No sé si alguna vez has estado en una condición así, donde alguien no te soporta y no sabes por qué, no le has hecho nada. Tal vez se llame tu suegra, tal vez sea tu suegro, tal vez es un compañero de trabajo, que tú dices, pero ¿por qué me odias? Nunca te ha hecho nada. Ese era el caso de Jesús, nunca hizo nada, pero a pesar de ello, lo odiaban. El Señor les sigue diciendo, bueno, versículo 38, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. Jesús les decía la verdad, literalmente, y por eso lo rechazaban. En el versículo 39, dice, nuestro padre es Abraham, con un énfasis más fuerte. Dice, no, Jesús responde, porque si fueran realmente hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Abraham es el padre de la fe. El ejemplo más grande de Abraham no es que salió de Ur de los Caldeos, no es que vino a ser el padre de una gran nación, o que haya sido el fundador de una gran nación como sería el judaísmo, sino la grandeza de Abraham radica en su fe. Una vez más, nos lleva al primer principio. ¿Qué es fe? Es creer en Dios. Una vez más, ¿cómo puedo ser el discípulo que Dios quiere que yo sea? Comienza con tu fe, con lo que crees basado en Jesús, con esa fe que te mueve a mover montañas, con esa fe que te mueve a hacer el bien, a practicar, a obedecer lo que Cristo te indica. Después ellos responden, no, pues nosotros no somos hijos ilegítimos. Primer ataque directo en contra de Jesús. Esta gente conocía la historia de Jesús. Jesús siempre recibió ataques, sea por su origen, su lugar de origen, o por su raza, o por su acento. Creo que se parece un poco a nosotros, ¿no? A Jesús lo atacaban por su lugar de origen. Cuando unos discípulos lo vieron y le dijeron, mira, vamos a seguir a Jesús, uno de los discípulos dijo, ¿de Nazaret? De Nazaret no sale nada bueno. Nunca ha salido nada bueno. Cuando Nicodemo estaban en el concilio y acusaron a Jesús y le dijeron, Nicodemo dijo, ¿por qué van a acusar a un hombre siendo inocente, sin haber tenido juicio? Y ellos le responden, los líderes religiosos, ¿qué acaso tú también eres Galileo? Jesús los segregaban por su lugar de origen, pero también los segregaban por su acento. La Escritura dice que cuando las personas que estaban alrededor de Pedro lo escucharon hablar, dijeron, tú hablas como el nazareno, hasta tu voz se parece a la de ellos. Ellos tenían un acento muy particular porque no eran de la misma zona de Jerusalén. A Jesús lo criticaban por su origen, por haber nacido de una virgen, por no tener con claridad cuál era su árbol genealógico. Pero era la ignorancia de ellos, porque nosotros sabemos claramente el árbol genealógico de Jesús, descendiente de David. Pero por todas estas razones lo acusaban, y aquí literalmente le dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos, que era una de las acusaciones que se le hacían a Jesús a menudo. Cuando una persona escucha la verdad de parte de ti, cuando una persona quiere lo que tú tienes y que ellos no pueden tener, cuando sus palabras no van a tener efecto sobre ti, lo que viene, el siguiente paso, es el ataque personal. El ataque personal, esto estaba ocurriendo en el caso de Jesús. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Entonces Jesús le responde, por supuesto, es el Maestro. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Hay una palabra, cuando tú no toleras algo, cuando es imposible tolerarlo, es la palabra excruciante. Y viene de la palabra cruz, es excruciante. Como el sol aquí en Houston. Digo, si ustedes, los que nos están viendo allá en su casa, no son de Houston, híjole, no vengan. Quédense allá donde están, por favor. El sol, bueno, no el sol, pero el calor, la humedad aquí está horrible. Es
excruciante, en el sentido de que la cruz produjo un dolor tan profundo, tan intenso. Esto les ocurría a estas personas que escuchaban a Jesús. No podían tolerarlo, no lo soportaban. Porque ustedes no me pueden tolerar, porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. Digo, si eso no le hace al Señor ver como hijo de Dios, con esa valentía. O sea, en una ocasión se presentó delante de un grupo de personas, religiosos también, y les dijo en su cara: generación de víboras, en su cara. En ocasiones nos da temor de confrontar el pecado, pero lo que vemos claramente en Jesús es que Él no tenía temor de decir la verdad. Y les dice con toda claridad la verdad: ustedes son de su hijo, de su padre, hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que el diablo hace. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha dicho verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto me parece muy interesante. Hay algunas teorías sobre por qué realmente Satanás se rebeló contra Dios. Y algunos padres de la iglesia, es decir, pensadores, teólogos muy antiguos, de los primeros que surgieron en la iglesia, llegaron a la conclusión de que tal vez el pecado de Satanás no fue la rebelión per se, o sea, la rebelión no fue el pecado, tampoco fue la soberbia, sino que fue la envidia. Unos dicen la envidia de ver al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, porque Satanás es un ángel, no fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Satanás vio que había algo más valioso, más hermoso, más bello, sintió una envidia, igual que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, al punto que les mintió a los ángeles. Todo esto lo hicieron los padres de la iglesia, no hay registro en la Biblia de esto, pero bueno, es bonito, interesante leerlo. Dice que lo que hizo fue mentirles a los demás ángeles y les dijo: yo no fui creado por Dios, yo mismo me creé, me autocreé, y si me quieren seguir van a tener su recompensa. Y entonces jaló a todos estos ángeles. No hay registro bíblico de esto, pero me parece muy interesante, porque entonces el problema no fue la rebelión, ni tampoco la soberbia de creerse igual a Dios, sino la envidia hacia el hombre. Otros aseguran que no fue eso, sino que él quería en realidad ser enviado por Dios para redimir al hombre. Y cuando se dio cuenta que no fue escogido, porque él pensaba que era el máximo de los ángeles, la soberbia, y cuando no fue escogido, decidió rebelarse en contra de Dios. Mira, todas estas historias son perdidas en el tiempo. Se escriben, se pierden, no ganan atención, se pierden, pero es muy interesante la enseñanza detrás de todo ello. ¿Qué es lo que mueve estos sentimientos? En este sentido, en este caso, es la envidia. Son esos sentimientos internos que a veces no puedes ni controlar. Te sientes mal porque a alguien más le va bien. Te sientes mal porque alguien más maneja un auto mejor que el tuyo. Te sientes mal porque aquella mujer tiene un rostro más bonito que el tuyo, o aquel hombre tiene un rostro más atractivo que el tuyo. Y dices: ¿pero por qué? Y esa soberbia te conduce a almacenar odio, mismo odio que vemos en la gente religiosa. Otra vez, pues, puede ser creyente en Jesús, pero no necesariamente su discípulo. Hay una gran diferencia en creer en Jesús y en ser su discípulo. El discípulo obedece al maestro. Y luego le responden, después de que les dice esto, de que les dice: ustedes son hijos del diablo. Trata eso de hacerlo con alguien, a ver cómo te responde. Nada más así, tratando, así jugando. Dice: hijo del diablo. Y ya que se enojen, dicen: no te creas, estoy jugando. Pero es interesante porque lo hace y ellos le responden: samaritano endemoniado. ¿No veníamos diciendo entre nosotros que estabas endemoniado? ¿Cómo? Pues si aquí dice que eran sus discípulos. Ellos creyeron en él. Ellos estaban escuchando su enseñanza a los pies del templo. ¿Qué les pasó? Fueron sometidos a la verdad. Fueron confrontados con la verdad. Y lo primero que hacen es atacarlo. ¿Qué es un samaritano? Pregunto. A lo mejor es una pregunta retórica que no es necesario que respondas, pero ¿qué es un samaritano? Un samaritano era alguien de Samaria, una región. Para algunos, hoy en día, la Samaria de hoy es Palestina. ¿Qué crees? Jesús era palestino. Jesús nació en Belén. Belén está en Palestina. Y toda esta zona era considerada no necesariamente territorio de Israel. Oh, santo, puro, hasha la kashin, hasha la hasha, cerramos a calabazuca y cosas así. No eran inferiores. Por eso cuando los discípulos ven a la mujer samaritana hablando con Jesús, no se sorprendieron.
porque era mujer. Muchos profetas y muchos padres, por ejemplo Jacob, Moisés, encontraron su esposa en un pozo. Eso no les sorprendió que fuera mujer. Lo que les sorprendió fue que era samaritana. Estos están atacando su etnicidad, la etnicidad de Jesús. ¿Alguna vez te han atacado porque eres mexicano? ¿Alguna vez alguien te ha visto menos porque eres centroamericano, porque vienes de Guatemala, de Honduras? ¿Alguna vez te ha tratado como un ciudadano de segunda categoría porque vienes de algún lugar pobre? A mí sí. A mí sí. A ninguno de los que están aquí, porque todos guardaron silencio, entonces es curioso, pero si te pones a pensar, qué bajo ataque. Porque tú no puedes controlar tu lugar de origen. Al contrario, te sientes orgulloso de lo que eres. Y en este caso lo están atacando. Número uno, están atacando su lugar físico. Pero en segundo lugar, están atacando su espiritualidad. Y no es la primera vez que lo hacen. Cada vez que Jesús hacía un milagro o cada vez que sacaba un demonio, decían, este está sacando demonios en el nombre de Belcebú, el demonio principal. Y lo acusaban. Y es interesante porque esos ataques obviamente van en contra de la persona de Jesús. Y Él les responde, por supuesto que les responde. No tengo ningún demonio adentro. Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. ¿Está equivocado Jesús? No, lo estaban deshonrando de todas las maneras posibles. Le dijeron hijo ilegítimo, le dijeron endemoniado, le dijeron samaritano, le dijeron que ellos sí eran hijos de Dios, le dijeron que ellos sí eran hijos de Abraham, con la intención de atacarlo. Grábate esto, iglesia. Cuando alguien busque atacarte espiritualmente o físicamente, no van a tener límite, no van a tener piedad, no importa si eres el Hijo de Dios. Pero viene la respuesta. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme, dice Jesús, Dios me va a glorificar y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. Una vez más la misericordia del Señor los mueve. Le dice, hey, Dios es el que me va a glorificar, Dios es mi juez, pero si ustedes escuchan mi voz, hay esperanza. Jesús no quiere perder a sus discípulos. Les está brindando una segunda oportunidad, pero ellos responden, como muchos de nosotros lo hacemos. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi palabra, mi enseñanza, nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? A ver, vamos a recorrer unos versículos atrás. Ustedes creyeron en Él. Esta gente creyó en Él, creyó precisamente esa palabra, de que Él era el Hijo de Dios. Y ahora, 5 minutos después, lo están cuestionando. No importa cuántos años tengas de cristiano, pero es muy probable que llegues a estar en esta sesión, en esta temporada, donde cuestionas absolutamente todo lo que ya habías creído. Y a esto el Señor responde, bueno, lo cual me parece muy interesante, que ellos dicen, todos han muerto. Pues la verdad es que no, eso muestra su ignorancia, porque ni Elías ni Enoc murieron. Entonces, hay posibilidad de que Dios tome a su Hijo, haga excepciones. Dice, si yo buscara mi gloria, Jesús le respondió, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias ver mi venida. Y lo vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo, pero si ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir estas cosas? ¿Qué has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, la verdad, antes de que Abraham era, o antes de que Abraham fuese, yo soy. Poniéndose superior a Abraham. La pregunta es, ¿Jesús es superior a Abraham? ¿Superior a Salomón? ¿Superior a Elías? ¿Superior a Moisés? Definitivamente, Jesús no estaba mintiendo. Finalmente ellos no creyeron, y ese fue la gota que derramó el vaso, cuando Jesús dice, yo soy más que Abraham. Abraham es el fundador no el fundador, pero obviamente el origen, la raíz, la semilla de 3 religiones. La religión judía, la religión islámica, fue un hijo de Abraham, el que fundó la religión del Islam, o está esa conexión, y también el cristianismo. Pero a esto, ellos responden con un ataque físico. Esto ya fue la gota que derramó el vaso, porque ellos tomaron piedras. Ya no le iban a atacar diciéndole samaritano, ya no le iban a atacar diciéndole endemoniado, ya no le iban a atacar diciéndole hijo ilegítimo. Ahora tomaron piedras y lo iban a atacar físicamente. ¿Te das cuenta que la violencia va escalando? Y cayeron tan bajo
en querer apedrear a nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que ocurre? El texto me encanta porque dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Una de mis cosas es que me pregunto, ¿será que desapareció en sentido como espiritual? ¿Será que así como un fantasma que aparece y desaparece, si es que ocurrieron estas apariencias? ¿O desapareció a los ojos de ellos de una manera milagrosa, que no le pudieron ver? ¿O será que había tanta gente en el templo que Jesús se fue? En algunas ocasiones Jesús huyó de las personas, tú lo sabes. Cuando lo querían coronar como rey, él huyó, escapó. Cuando escuchó que los judíos lo querían matar y todavía no era su tiempo, él huyó, escapó, porque no había llegado su hora. Esto me lleva una vez más al principio a la tesis de este mensaje que te la mencioné al principio. Y es, el discipulado comienza con la fe. Jesús no necesita más seguidores. Seguidores de Jesús hay por todas partes. Jesús lo que está buscando son discípulos. Discípulos que ven su palabra, escuchan su palabra y obedecen su palabra. Mi pregunta para ti es, ¿qué eres? ¿Eres un creyente en Jesús? ¿Un creyente que está dispuesto a confrontarlo si las cosas no son como deberían de ser? ¿Un creyente que está dispuesto a hablarle en su contra, a apuntarlo, rechazarlo, cuando las cosas no funcionan como tú quieres? ¿O eres un discípulo que está dispuesto a tomar su cruz, abandonarlo todo y seguirlo a Él, aún hasta la muerte? Porque los resultados de las dos cosas son muy diferentes. Las consecuencias de las dos cosas son muy diferentes. Para un lado hay vida, para el otro hay muerte. Para el otro hay restauración, para el otro hay destrucción. Para uno hay vida eterna, para el otro hay condenación eterna. Para uno hay obscuridad y desesperación, para el otro hay el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre ser un simple creyente y un discípulo. Hoy te invito a que esta semana trabajes en ser un discípulo del Señor, en todos los aspectos. Un discípulo que, como te lo mencioné, oye, aprende del Maestro, crece en obediencia, crece en conocimiento. Y además del conocimiento, eso le lleva a la libertad. Porque conoceréis la verdad, dice en la Reina Valera, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Que sea esa verdad que te haga libre del pecado, que te haga libre del orgullo, que te haga libre de las apariencias, el querer aparentar con las personas, que te haga libre de todo aquello que te perjudica, para que puedas ser un discípulo libre.